Juremos con la lección divina hoy martes 29 de agosto de 2023. Hoy celebramos en nuestra iglesia la memoria del martirio de San Juan Bautista. Estamos en la semana 21 del tiempo ordinario, primera semana de Salterio. Hagamos oración. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos del 17 al 29. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto, apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse, sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Reflexión. Hoy conmemoramos el martirio de San Juan Bautista. El Evangelio describe cómo murió el Bautista sin proceso durante un banquete, víctima de la prepotencia y de la corrupción de Herodes y de su corte. ¿Cuál fue la causa de la prisión y el asesinato de Juan? Herodes era un empleado del Imperio Romano, quien mandaba en Palestina desde el año 63 antes de Cristo. Era César, el emperador de Roma. Herodes, para no ser depuesto, trataba de agradar a Roma en todo. Insistía sobre todo en una administración eficiente que diera lucro al imperio y a él mismo. La preocupación de Herodes era su propia promoción y seguridad.
Por esto reprimía cualquier tipo de subversión. A él le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano. Flavio José, un escritor de aquella época, informa que el motivo de la prisión de Juan Bautista era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. La denuncia de Juan Bautista contra la moral depravada de Herodes fue la gota que desbordó el vaso y Juan fue llevado a la cárcel. La trama del asesinato es el aniversario y Herodes da un banquete de fiesta con danzas y orgías. Era un ambiente en que los poderosos del reino se reunían y en el cual se hacían las alianzas. La fiesta constaba con una presencia de los grandes de la corte y de las personas importantes de Galilea. En este ambiente se trama el asunto de Juan Bautista. Juan el profeta era una denuncia viva de ese sistema corrompido. Por eso fue eliminado bajo pretexto de un problema de venganza personal. Todo esto revela la debilidad moral de Herodes, tanto poder acumulado en manos de un hombre sin control de sí. En el entusiasmo de la fiesta y del vino, Herodes hizo un juramento liviano a una joven bailarina. Supersticioso como era, pensaba que tenía que mantener el juramento. Para Herodes la vida de los súbditos no valía nada. Disponía de ellos como de la posición de las sillas en su sala. Marcos cuenta el hecho tal y cual, deja a las comunidades y a nosotros la tarea de sacar conclusiones. Pero entre líneas el Evangelio de hoy nos trae muchas informaciones sobre el tiempo en que Jesús vivió y sobre la manera en que era ejercido el poder por los más poderosos de la época. Galilea, tierra de Jesús, era gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande, desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo, un total de 43 años. Durante todo el tiempo en que Jesús vivió, hubo mudanza en el gobierno en Galilea. Herodes era dueño absoluto de todo. No daba cuentas a nadie. Hacía lo que le pasaba por la cabeza. Prepotencia, falta de ética, poder absoluto, sin control por parte de la gente. Herodes construyó una nueva capital llamada Tiberíades. Séforis, la antigua capital, había sido destruida por los romanos en represalia por un levantamiento popular. Esto aconteció cuando Jesús tenía quizá como 7 años. Tiberíades, la nueva capital, fue inaugurada 13 años más tarde, cuando Jesús ya andaba por los 20 años. Era llamada así para agradar a Tiberio, el emperador de Roma. Tiberíades era un lugar extraño en Galilea. Allí vivían el rey, los grandes, los generales y los magnates de Galilea. Allá moraban los dueños de las tierras, los soldados, los policías, los jueces, muchas veces insensibles y tiranos. Hacia allí se llevaban los impuestos y el producto de la gente. Era allí donde Herodes hacía sus orgías de muerte.
No consta en los evangelios que Jesús hubiese entrado en la ciudad. A lo largo de esos 43 años del gobierno de Herodes, se crió toda clase de funcionarios fieles al proyecto del rey: escribas, comerciantes, dueños de tierras, fiscales del mercado, publicanes y recaudadores de impuestos, promotores, jefes locales. La mayor parte de este personal moraba en la capital, gozando de los privilegios que Herodes ofrecía, por ejemplo, exención de impuestos. La otra parte vivía en las aldeas. En cada aldea o ciudad había un grupo de personas que apoyaban al gobierno. Varios escribas y fariseos estaban ligados al sistema y a la política del gobierno. En los evangelios, los fariseos aparecen junto con los herodianos, lo cual refleja la alianza que existía entre el poder religioso y el poder civil. La vida de la gente en las aldeas de Galilea era muy controlada tanto por el gobierno como por la religión. Era necesario tener mucho valor para comenzar algo nuevo como hicieron Juan y Jesús. Era lo mismo que atraer sobre sí la rabia de los privilegiados, tanto del poder religioso como del civil, tanto a nivel local como estatal. Para la reflexión personal, ¿conoces casos de personas que han muerto víctimas de la corrupción y de la dominación de los poderosos? Y aquí entre nosotros, en nuestra comunidad y en la iglesia, ¿hay víctimas de desmando y de autoritarismo? ¿Podrías colocar un ejemplo? Superstición, cobardía y corrupción marcaban el ejercicio del poder de Herodes. Compara con el ejercicio del poder religioso y civil hoy en los diversos niveles tanto de la sociedad como de la iglesia. Oremos con el Salmo 71, versos 1 y 2. A ti me acojo, Yahvé, nunca quede confundido. Por tu justicia, sálvame, líbrame, préstame atención y sálvame. Alabado sea Jesucristo.